muchos casos respiratorios en diferentes hospitales. Los casos de influenza son los que están prevaleciendo. Nos decía el doctor José Fusilo a través de Monumental en la semana, el neumólogo, que de todos los casos que se presentan en adultos, el 80% son casos de influenza A. Y él refería, se le perdió la confianza a la vacuna. Entonces la gente dejó de vacunarse contra la influenza y termina experimentando casos graves de influenza, que sobre todo son casos graves en embarazadas, porque las embarazadas no tienen la vacuna, se contagian de influenza, no pueden tomar la medicación que tomaría cualquier otra persona ante los casos de influenza, y ahí es que se complican y hacen cuadros de neumonía. Hay diferentes centros asistenciales que tienen este problema de mucha cantidad de gente, y fuimos hasta Calle y estamos ahí en vivo en este momento con nuestra compañera Clara. Entiendo que en este momento todavía no hay mucha gente, Clara, como suele haber en otros horarios, pero los médicos reconocen que hay muchos casos respiratorios en este momento en adultos y en niños. Buen día. Buen día, Santiago. Es exactamente así. De hecho, ya empieza otra vez la rotación de pacientes porque digamos que disminuye en cierto horario, pero después vuelven. Así que ya le voy a saludar a la médica de guardia. Ella es la doctora Aida Argüello. Para estos detalles, doctora, porque me decías de que es constante, muchos no están vacunados, que es lo que más preocupa. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Sí, así mismo, las personas no están acudiendo a los centros vacunatorios que están disponibles en cada hospital. Para la cantidad de pacientes que están recibiendo a diario aquí en Calle I. Y es abundante. Esta noche, por ejemplo, tuvimos casi 100, que es una cantidad bastante elevada. Para el turno nocturno, de día estamos pasando los 150, 200 pacientes. ¿Todos cuadros respiratorios? La gran mayoría cuadros respiratorios. Y en cuanto al tipo de virus, ¿qué es lo que más están viendo? Y la influenza A. La influenza A. Así. ¿Aquí reciben adultos y niños también o este es solo el sector adultos? Este sector adultos. ¿Y la franja etaria? Y varía muchísimo, desde los 18 años hasta incluso 100 tuvimos anoche. ¿Y cómo están llegando los pacientes? ¿Bastante graves, moderados? Y es grave, tuvimos anoche bastantes casos, intubaciones y también los cuadros leves. ¿Y esto se está dando los pacientes graves, digo, porque están consultando tarde, o se están automedicando? ¿Qué está pasando? Eso sí, siempre la automedicación, el uso inadecuado de los antibióticos que siguen saliendo en algunas que otras farmacias, se siguen automedicando los pacientes, la resistencia a esos, y las enfermedades crónicas, es verdad, la gran cantidad. Descompensados, diabéticos, hipertensos. ¿Alguna consulta, compañero? No, creo que es importante lo que está refiriendo con relación a la vacunación. En el hospital disponen del vacunatorio. En el vacunatorio hay vacunas contra influenza, Clara. ¿Disponen de vacunatorio aquí contra la influenza? Sí, tienen, y también contra COVID, tengo entendido. También, sí, disponemos exactamente. COVID menos, ¿verdad? No están recibiendo muchos pacientes con COVID. Hasta el momento menos, ¿verdad? Pero sí influenza. ¿De qué horario la gente puede venir a vacunarse aquí? Hasta las 5 de la tarde, tengo entendido, sí. Desde la mañana hasta las 5. Que lo hagan ya ahora, ¿verdad? Porque 2 semanas como mínimo necesitan. Exactamente, tal cual. Muchas gracias, doctora, muy amable. Bueno, entonces le dejamos a trabajar a la doctora también, Santiago. Ya ahora sí te muestro que ya empiezan a llegar más pacientes. Hay una carpa aquí directamente para la gente que tiene síntomas respiratorios, para no mezclarlos obviamente con los demás pacientes, y la importancia de que vengan con tapabocas. Eso se recomienda muchísimo. Sí, efectivamente. Así, a tener en cuenta esto, a vacunarse contra la influenza. Es importante hacerlo para evitar los cuadros graves. Para eso es importante la vacuna. No es que uno va a dejar de engriparse porque tiene la vacuna. Claro. Igual se va a engripar. Y nos decía el doctor, gracias Clara, gracias, muy amable. Nos decía el doctor José Fusilo
la importancia del lavado de manos, Sí. que dejamos de lado después de ese tiempo de pandemia. Refería él que durante la pandemia tuvimos cuadros de COVID y nada prácticamente de cuadros de influenza, porque la gente se lavaba la mano frecuentemente.